La granja maldita, donde las sombras no dejan que nadie salga con vida. Marcos nunca pensó que acabaría en un lugar así. La granja era una sombra olvidada, atrapada entre la niebla y el silencio. Las paredes crujían como si susurraran secretos oscuros, y el aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Todo parecía haber sido dejado de la mano de Dios. Pero lo que realmente apretaba su pecho era la sensación de que no estaba solo. La granja maldita. Murmuraban en el pueblo, y él, con su oscuro pasado a cuestas, ignoró las advertencias. La primera noche, el cielo se oscureció rápidamente, como si la misma oscuridad hubiera rabiosamente devorado la luz. La luna se escondió tras gruesas nubes, y los campos se extendían, desolados, bajo una manta de pánico. Marcos tomó su linterna, pero la luz temblorosa no hacía más que resaltar laderas y siluetas inquietantes. Algo se movía, algo que no debía estar allí. Un susurro en la brisa helada lo hizo parar en seco. Escuchó murmullos apagados, como si los antiguos moradores de la casa, aquellos que habían desaparecido sin dejar rastro, estuvieran discutiendo sobre él. ¿Te atreverás a quedarte?, parecían preguntarle. Se congeló, preguntándose si era su mente jugando trucos, o si las voces eran más que ilusiones. A medida que las noches avanzaban, la atmósfera se hacía cada vez más pesada. Sigilosos pasos resonaban desde el granero. Las ventanas parecían arrojar sombras que se movían con vida propia. Cada sonido se amplificaba en su mente. El crujido de la madera, el aullido del viento, los ecos distorsionados de algo que acechaba en la oscuridad. Esto no está bien, pensó, pero la necesidad de huir conflicto con la curiosidad apremiante de descubrir qué había detrás de aquellas sombras. El miedo se enrosca en el estómago, enredándose en sus entrañas. En el fondo, sabía que algo lo observaba. Una noche, mientras revisaba el perímetro, un frío indescriptible le recorrió la nuca. Se dio la vuelta, la linterna proyectando un haz de luz que se desvaneció en un abismo insondable. Allí, en el umbral del granero, vio la figura de una mujer, traslúcida, pálida, y en su mirada vacía había un dolor profundo y antiguo. «¡Ayúdame!», susurró, antes de desvanecerse en el aire. El corazón de Marcos latía con furia. La granja no solo guardaba secretos, reclamaba almas, despertar cada mañana en aquel lugar lo dejaba más desolado y confuso. Las sombras se fusionaban con su mente. ¿Cuánto de lo que veía era real? Quizás soy yo. Quizás soy yo el que está mal, empezó a pensar. La línea entre lo que era su pasado y el horror que lo rodeaba se volvían borrosas. La verdad lo acorralaba, y con cada noche la granja parecía dejar entrever los pactos oscuros que resonaban en sus paredes. Y cuando todo parecía no tener sentido, una pregunta lo atrapó como una fría garra. ¿Qué es lo que verdaderamente lo persigue? Y una vez más, ¿cuánto estaba dispuesto a sacrificar para escapar de este horror que lo envolvía? ¡Hola! Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que están por venir. Y ya que estás ahí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a todas las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactúen. ¿Hacer él por ella? No era un héroe, era solo un hombre cargado de sus propios demonios. Sin embargo, la necesidad de descubrir la verdad lo arrastró hacia el granero.
donde la oscuridad parecía más densa, más viva. Cada paso que daba resonaba en el silencio, y su corazón estaba a punto de estallar cuando llegó a la puerta. La linterna titilaba, arrojando sombras que danzaban como si quisieran advertirle. Se detuvo un instante, respirando profundo, intentando calmar el latido frenético en su pecho. Cuando empujó la puerta, un crujido ominoso llenó el aire. El granero estaba repleto de polvo y telarañas. Pero había algo más, algo que había sido olvidado. Una mesa grande en el centro lucía cubierta de extrañas herramientas y objetos que parecían de otro tiempo. Y en una esquina, un viejo espejo de cuerpo entero. Su superficie manchada y agrietada reflejaba una imagen que lo hizo retroceder. No era solo su rostro lo que veía. Tras de él, la figura de la mujer se manifestaba de nuevo, esta vez más definida, casi tangible. Marcos se quedó inmóvil, incapaz de moverse. Los ojos de la mujer estaban llenos de un dolor desgarrador. Su rostro, aunque etéreo, expresaba desesperación. Pero lo más inquietante era que en el espejo había algo más. Sombras danzantes alrededor de ella, figuras que se movían con malevolencia. De repente, como si la imagen lo atravesara, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La mirada de la mujer se tornó más intensa, y en un susurro desgarrado, dijo, «No mires atrás». Sin entender completamente, se dio la vuelta y en un instante todo se oscureció. No había rutas de escape, solo un silencio aplastante. Se dio cuenta de que había una puerta en el fondo del granero, una puerta pequeña que nunca había notado antes. Sin pensarlo, corrió hacia ella, pero el aire se volvió denso y un poder invisible lo detuvo en seco. Fue entonces cuando sintió una presencia, no solo la de la mujer, algo más pululaba en las sombras. Una risa suave flotó en el aire, distorsionada, la cual lo llenó de un frío helado. Volteó con rapidez y vio a un hombre de pie a su lado, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era un rostro familiar, uno que había conocido en alguna otra vida, en un rincón oscuro de su pasado. Su viejo amigo, Lucas, quien había desaparecido sin dejar rastro. «No te preocupes, hermano», dijo Lucas con voz suave. «He encontrado lo que buscabas, y lo mejor de todo, soy libre». Marcos sintió un nudo en la garganta. ¿Libre? ¿Cómo podía ser libre un alma que nunca había regresado? Su mente estalló en confusión. El rostro de su amigo se oscureció, distorsionándose entre el horror y el alivio. Las sombras comenzaron a estrecharse a su alrededor, cada vez más opresivas. «Ellos están contigo ahora, Marcos». Lucas susurró, su voz reverberando en el granero como un himno aterrador. Marcos se sintió consumido, atrapado entre el pasado y el presente, entre el horror de la granja y su propia memoria. En ese instante comprendió que la mujer no era solo una víctima, era parte del tejido de esta realidad retorcida. Las sombras a su alrededor empezaron a cobrar vida y la risa se volvió un coro macabro. Ya no sabía qué era real. La línea entre su propio tormento y el de aquellos que habían venido antes de él se había desvanecido. ¿Era la granja la prisión o el refugio? ¿Qué había empezado él al cruzar la puerta? El caos se intensificó y él supo que ya no iba a poder escapar. ¿Hasta dónde llegaría para descubrir la verdad? Esa pregunta lo atormentaba mientras el entorno se sacudía. Y la risa resonaba por todas partes, llevándolo a la locura. La oscuridad se cerró como una cola de un pez, atrapando su esencia. Y en ese momento oscuro, Marcos entendió que el verdadero horror no eran las sombras, ni siquiera la granja. Era lo que habitaba dentro de él,
esperando ser liberado. ¿Sería capaz de enfrentarlo? ¿O sería parte de la maldición? Marcos sintió el sudor frío en su espalda. La figura de Lucas, su amigo desaparecido, se desvanecía y luego regresaba, llena de malevolencia. La risa alrededor crecía, como un eco que rebotaba en las paredes de la granja. Se sentó, tratando de entender lo que realmente estaba pasando. No, no puede ser real, murmuró, mientras la angustia lo invadía. Un estremecimiento ensordecedor se apoderó del granero. La estructura crujió como un barco a punto de hundirse. No había forma de que Lucas estuviese aquí. No después de todo lo que había pasado. Pero esos ojos, esos mismos ojos que alguna vez había mirado con confianza, estaban aquí. Pero intensos y llenos de algo que solo podía describirse como una desesperación profunda. De repente, las sombras comenzaron a revolotear en los rincones, como si estuvieran tomando forma. Marcos se levantó, tambaleándose. El aire se volvió denso, comprimiéndolo, como si 1000 manos invisibles lo empujaran hacia debajo del suelo. Y en el instante más oscuro, la voz de la mujer volvió a aparecer, más fuerte, más cercana. «No lo creas, Marcos». Los ecos de su advertencia recorrían la habitación, pero antes de que pudiera comprenderlo, la atmósfera se cortó como un hilo, y algo más oscuro se filtró a través del granero. Los objetos en las estanterías comenzaron a caerse, como si una ráfaga de viento sobrenatural barriera con ellos. Fue entonces cuando una luz brillante estalló desde el espejo. Marcos se dio cuenta de que no solo era la figura de la mujer la que emergía de la superficie. El espejo empezó a retorcerse, como si reflejara una realidad alterna. Las imágenes distorsionadas mostraban lo que había sido, la vida en su pueblo, los rostros de sus amigos, la alegría en sus risas. Todo se giró en un nuevo horror. Allí estaba Lucas, en lo que parecía ser un festival, pero sus ojos, esos ojos estaban vacíos, como si una sombra lo estuviera devorando por dentro. La visión era un golpe en el estómago. Marcos miró de nuevo a Lucas, pero la risa se había transformado en un horrible, agónico lamento, entrelazándose con la realidad del espejo. «¡Corre!», gritó el Marcos del pasado, su voz resonando en esa distorsionada realidad. Sin comprender, dio un paso atrás. Pero algo lo detuvo. Las sombras comenzaron a crecer y se lanzaron hacia él, como si quisieran abrazarlo, atrayéndolo hacia su oscuridad. Y entonces entendió. El verdadero horror no era la granja, ni las sombras. Era el hecho de que cada uno de ellos, desde la mujer hasta Lucas, había sido víctima de la misma maldición. En ese preciso instante, una estruendosa risa resonó y las paredes comenzaron a temblar. El granero se sacudió, la luz del espejo brillaba con más intensidad y las sombras se convirtieron en figuras que parecían tener conciencia propia. Marcos sintió un terror incontenible. Entonces, algo en su interior estalló. Los recuerdos, las sombras, advertencias, todo empezó a fusionarse. Un grito, susurro. «Marcos, déjame entrar». Era su voz. Pero cuando miró hacia atrás, había un ojo que pudiera ver la verdad. No era solo él atrapado en la granja. Había algo más, una parte de él que había estado jugando, manipulando, amedrentando. Algo que había dejado de ser humano. Su sudor se convirtió en hielo, mientras la voz resonaba más fuerte, reclamando poder y control. De repente, comprendió que había estado gritando en su mente mucho antes de llegar aquí. La granja maldita, el espejo, la sombra de la mujer, todo había sido un intento por liberarse de lo que siempre había cargado. Su propia fragilidad, sus demonios. Pero ahora eran estos mismos demonios los que habían tomado vida. Se dio cuenta de que si quería escapar, tenía que rendirse, asumirlo, ser parte de esta locura.
La risa se tornó ruidosa, brutal. Se sintió desvanecerse en el abismo, mientras la voz interior retumbaba. ¿Estás listo para perderte? La oscuridad lo trabó, y en ese último momento, un destello de piedad lo atravesó. El horror que había temido no era del exterior, sino de lo que había estado escondido dentro de su propia alma. La luz se apagó, y en medio del silencio, la granja quedó oscura, pesada. La pregunta asaltó su mente. ¿Qué más había dentro de él? Y por fin, ¿podría encontrar la salida? La oscuridad se había cerrado sobre Marcos, aplastante y densa, cuando una risa estruendosa resonó en el aire, estremeciendo el granero hasta sus cimientos. El eco de esa risa cortaba el silencio, provocando un escalofrío que le recorría la espalda. Era como si el propio lugar se hubiera reído de su desesperación. Pero no había tiempo para pensar. Una sombra se deslizó por la esquina de su visión. No estaba solo. Marcos sintió una presión creciente en su pecho. El pánico se apoderaba de él. Se giró hacia la luz del espejo, que brillaba intensamente, como si tratara de advertirle de un peligro inminente. Las imágenes en la superficie estaban distorsionadas, cambiando de forma a medida que intentaba aferrarse a la realidad. El rostro de Lucas, su amigo desaparecido, emergía y desaparecía como un espectro burlón, acompañando su risa. «¡Ayúdame!», susurró la voz de la mujer desde las sombras. Era un llamado casi inhumano, pero esta vez cargado de desesperación. Sin pensarlo, Marcos se lanzó hacia el espejo, buscando respuestas, pero lo que vio no fue un reflejo de su propia angustia, sino un dantesco desfile de visiones. El pueblo, las risas, sus amigos, todos con miradas vacías, surcados por sombras que parecían devorarlos de adentro hacia afuera. Las paredes del granero temblaron y un golpe sordo resonó. La energía cambió, como si algo puro estuviera luchando por salir. Fue entonces cuando vio una sombra enfurecida moverse detrás de Lucas. No era un amigo, era algo más oscuro, algo que había estado oculto incluso en su memoria. El rostro de Lucas se transformó, mostrando una expresión de terror. «¡Mátalo!», gritó Lucas, su voz retumbando con una urgencia que casi lo hacía notar el crujido de las tablas. «Él es el verdadero enemigo». Marcos se quedó helado. ¿Cómo podía ser esto real? La confusión se apoderaba de su mente mientras la risa distorsionada resonaba, multiplicándose como un eco en un cañón vacío. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino voraz. Las visiones aumentaban y en medio del caos pudo percibir algo más. La presencia de la mujer, sus ojos clamando por ayuda. Ella había sido prisionera, ¿pero de quién? La risa de Lucas se convirtió en un grito desgarrador, su rostro volviéndose grotesco al mezclarse con las sombras. «Marcos, no huyas. No puedes escapar de lo que eres», continuó gritando, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, tomando la forma de rostros que apenas reconocía. Eran las almas de quienes habían estado allí antes, atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento. Marcos sintió los ojos de esas almas fijas en él, juzgándolo. La angustia lo aplastaba, y en ese instante de terror, una revelación lo golpeó como un rayo. No era un azar que estuviera allí. Había sido llamado por algo que lo conocía, algo que había estado esperando su regreso. El aire se volvió helado. Un grito interno sacudió su mente. «Estás aquí por tu culpa». La voz resonó no solo en su mente, sino con un eco en el espacio alrededor de él. Con horror, se dio cuenta de que no solo su propio dolor lo había traído a la granja. Había algo más profundamente arraigado, secretos familiares, culpas ocultas,
una oscuridad que no solo pertenecía al lugar, sino también a su propia sangre. La risa se tornó en un susurro insidioso que resonó en su interior. Esta es tu herencia, Marcos. Era un espectáculo escalofriante, la manera en que todo comenzó a cobrar sentido de la forma más escalofriante posible. Él, al igual que todos los demás, era parte de un ciclo maligno que había comenzado mucho antes de su llegada. Las sombras pulsaron y en un instante todo se volvió blanco, ensordecedor. Un día antes, Marcos había querido entender la verdad. Ahora, la revelación lo había dejado sin aliento. La granja, las sombras, la mujer, Lucas, todo lo que había considerado como real, se distorsionó y desvaneció, dejándolo suspendido en un limbo de horror personal. De pronto, el suelo bajo sus pies se agrietó. Algo gigantesco e indescriptible comenzó a emerger de la tierra que había estado cubierta de secretos. Era un abismo que lo llamaba, y una voz resonó en su mente, tan familiar y tan aterradora. ¿Realmente estaba listo para rendirse ante la verdad de su propio pasado? La oscuridad estaba lista para tragarlo por completo. Así que cuando la tierra se comenzó a agrietar más y la risa se transformó en un grito agudo y terrorífico, él sintió cómo su alma se desgarraba, como si estuviera a punto de ser absorbido por la misma maldad que había pasado durante generaciones. ¿Era su destino quedar atrapado? ¿Era su verdadero horror la propia esencia de su linaje, esperando ser revelada? La respuesta se oscureció, tal como la habitación. ¿Podría alguna vez escapar? La oscuridad se había cerrado sobre Marcos, aplastante y densa, cuando una risa estruendosa resonó en el aire, estremeciendo el granero hasta sus cimientos. Era como si el propio lugar se hubiera reído de su desesperación. Pero no había tiempo para pensar. Una sombra se deslizó por la esquina de su visión. No estaba solo. Marcos sintió una presión creciente en su pecho. El pánico se apoderaba de él. Se giró hacia la luz del espejo, que brillaba intensamente, como si tratara de advertirle de un peligro inminente. Las imágenes en la superficie estaban distorsionadas, cambiando de forma a medida que intentaba aferrarse a la realidad. El rostro de Lucas, su amigo desaparecido, emergía y desaparecía como un espectro burlón, acompañando su risa. «¡Ayúdame!», susurró la voz de la mujer desde las sombras. Era un llamado casi inhumano, pero esta vez cargado de desesperación. Sin pensarlo, Marcos se lanzó hacia el espejo, buscando respuestas. Pero lo que vio no fue un reflejo de su propia angustia, sino un dantesco desfile de visiones. El pueblo, las risas, sus amigos, todos con miradas vacías, surcados por sombras que parecían devorarlos de adentro hacia afuera. Las paredes del granero temblaron y un golpe sordo resonó. La energía cambió, como si algo puro estuviera luchando por salir. Fue entonces cuando vio una sombra enfurecida moverse detrás de Lucas. No era un amigo, era algo más oscuro, algo que había estado oculto incluso en su memoria. El rostro de Lucas se transformó, mostrando una expresión de terror. «¡Mátalo!», gritó Lucas, su voz retumbando con una urgencia que casi lo hacía notar el crujido de las tablas. «Él es el verdadero enemigo». Marcos se quedó helado. ¿Cómo podía ser esto real? La confusión se apoderaba de su mente, mientras la risa distorsionada resonaba, multiplicándose como un eco en un cañón vacío. Las sombras comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino voraz. Las visiones aumentaban, y en medio del caos pudo percibir algo más: la presencia de la mujer, sus ojos clamando por ayuda.
Ella había sido prisionera, pero ¿de quién? La risa de Lucas se convirtió en un grito desgarrador, su rostro volviéndose grotesco al mezclarse con las sombras. «Marcos, no huyas. No puedes escapar de lo que eres», continuó gritando, mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, tomando la forma de rostros que apenas reconocía. Eran las almas de quienes habían estado allí antes. Atrapados en un ciclo interminable de sufrimiento, Marcos sintió los ojos de esas almas fijas en él, juzgándolo. La angustia lo aplastara, y en ese instante de terror, una revelación lo golpeó como un rayo. No era un azar que estuviera allí. Había sido llamado por algo que lo conocía, algo que había estado esperando su regreso. El aire se volvió helado. Un grito interno sacudió su mente. «Estás aquí por tu culpa». La voz resonó no solo en su mente, sino con un eco en el espacio alrededor de él. Con horror, se dio cuenta de que no solo su propio dolor lo había traído a la granja. Había algo más profundamente arraigado, secretos familiares, culpas ocultas, una oscuridad que no solo pertenecía al lugar, sino también a su propia sangre. La risa se tornó en un susurro insidioso que resonó en su interior. «Esta es tu herencia, Marcos». Era un espectáculo escalofriante, la manera en que todo comenzó a cobrar sentido de la forma más escalofriante posible. Él, al igual que todos los demás, era parte de un ciclo maligno que había comenzado mucho antes de su llegada. Las sombras pulsaron y en un instante todo se volvió blanco, ensordecedor. Un día antes, Marcos había querido entender la verdad. Ahora la revelación lo había dejado sin aliento. La granja, las sombras, la mujer, Lucas. Todo lo que había considerado como real se distorsionó y desvaneció, dejándolo suspendido en un limbo de horror personal. De pronto, el suelo bajo sus pies se agrietó. Algo gigantesco e indescriptible comenzó a emerger de la tierra cubierta de secretos. Era un abismo que lo llamaba, y una voz resonó en su mente, tan familiar y tan aterradora. ¿Realmente estaba listo para rendirse ante la verdad de su propio pasado? La oscuridad estaba lista para tragarlo por completo. Entonces, con un estallido de luz, sintió un tirón físico, como un ancla arrojada a las profundidades. Fue un instante de agonía. Algo dentro de él lo estaba desgarrando, revelando una realidad que nunca había querido enfrentar. Las visiones de su infancia, de su familia, comenzaron a desmoronarse. Vio las sombras de sus antepasados, sus rostros torcidos por la culpa y el sufrimiento, como si fueran sombras en un retrato gastado. Una puerta se abrió dentro de su mente, una puerta que había estado cerrada durante años. Recuerdos de un secreto familiar, de un pacto oscuro, fluyeron como un torrente. Su madre en sus últimas horas había murmurado algo que él nunca entendió. «La sombra, no la dejes entrar, hijo». Pero ahora, en medio del caos, la verdad se le reveló con un horror escalofriante. Marcos comprendió que Lucas no era el amigo que había creído. No era un aliado perdido, sino la representación de una elección, de la oscuridad que había estado ocultando. Como si hubieran estado encadenados por el mismo destino, se dio cuenta de que el verdadero horror no era la granja, ni los espectros, sino que él también era parte de esa oscuridad. El terror lo consumía. ¿Qué significaba todo esto? Las sombras comenzaron a retroceder. Todo había cambiado. Lucas ahora sonreía, pero era una sonrisa aterradora, cargada de conocimiento. «Eres uno de ellos, hermano. Siempre lo has sido», dijo, la voz mezclándose con el eco sepulcral que resonaba en su mente. Marcos se encontraba entre dos mundos, el de la realidad y el del horror antiguo. Se preguntó si alguna vez podría escapar de esa maldición. Las sombras comenzaron a cerrarse nuevamente,
y todo se desvanecía mientras su mente luchaba por comprender. ¿Era él la maldición? ¿Podría haber un camino de regreso o ya estaba demasiado lejos para volver? La pregunta lo atormentaba mientras la oscuridad se apoderaba de todo, llevándose consigo la última chispa de esperanza. Marcos estaba allí, atrapado entre el terror y la confusión. Su cuerpo temblaba mientras las sombras alrededor parecían cobrar vida. Lucas, con su rostro distorsionado por el miedo, no le daba tregua. ¿Eres uno de ellos? Hermano, resonaba en su mente como un eco interminable. El ambiente se volvió inquietante, como si el aire mismo tuviera peso. Un sudor frío le empapaba la frente. «¡Mátalo!», había gritado Lucas. ¿Pero quién era el verdadero enemigo? La risa distorsionada parecía surgir de todos los rincones. Marcos sintió que algo dentro de él se retorcía, como una sombra buscando salir. Las imágenes distorsionadas en el espejo lo miraban con ojos vacíos, y la figura de la mujer seguía ahí, atrás de él, suplicando ayuda. Pero algo se movía en la penumbra, algo tenebroso que se burlaba de su angustia. Y entonces sucedió. Una sombra surgió detrás de él. Era oscura, con formas indescriptibles. Marcos se volvió lentamente, la adrenalina bombeando en sus venas. La presencia era más que un espectro. Era una manifestación de su propio terror, una oscuridad que había estado escondida en su propia alma. A medida que retrocedía, la sombra se acercaba, extendiendo un brazo que se transformaba en un tentáculo de oscuridad. Fue un instante, un susurro, y de repente otro ser apareció. Era otra figura, igual de etérea y aterradora. Esta vez, sin embargo, un rayo de luz iluminó momentáneamente su rostro. Era él mismo. «No, no puede ser», susurró Marcos, tratando de darse sentido a lo que veía. Era su propio reflejo, pero distorsionado, cruel, como si cada elección errónea que había hecho estuviera manifestándose en aquella forma espectral. Eran sus ambiciones, sus miedos y sus secretos desgarradores cobrando vida en esa proyección. La risa de la sombra se intensificó, girando a su alrededor como un coro siniestro. «Eres tú quien nos ha traído aquí. Tus decisiones nos han encadenado a este lugar», dijo la sombra con su voz, una mezcla de ecos propios y ajenos. Una ráfaga de terror lo envolvió. Era cierto. En su búsqueda por huir, había traído consigo un horror impensable. La granja no solo era un refugio de maldiciones ajenas, era un receptáculo de sus propios errores. Intentó correr, pero el suelo debajo se abrió, como si la misma granja reclamarlo. Sus amigos, las risas vacías, los rostros distorsionados, todos los recuerdos en su mente se volvían pesados, terribles. «No huyas de lo que eres», resonó la voz de la mujer detrás de él, cada palabra retumbando como campanas en una cripta. Y entonces sintió un tirón, como si un lazo invisible lo hubiera atrapado. Un grito ahogado escapó de sus labios. Al mirar al espejo, las imágenes ahora eran totalmente ajenas. Su infancia, sus padres, el viejo pueblo, todo desvaneciéndose en un torbellino de color y sombra. La risa se detuvo abruptamente. Un silencio pesado llenó el espacio, como si el aire mismo contuviera la respiración. De repente, Lucas, ¿qué quedaba de? Él extendió la mano. «¡Ayúdame! Tú eres el único que puede liberarnos». Su voz se tornó desesperada, y en ese momento Marcos sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez más clara. «El pasado es solo el comienzo, Marcos. ¡Despierta!». Con un grito que rasgó el silencio, la oscuridad lo engulló y todo se volvió negro. Abrió los ojos nuevamente, pero nada era como antes.
Estaba solo en la granja, rodeado de sombras que ahora parecían más amenazantes también que cuando había llegado. Pero había algo más. En sus manos, un objeto antiguo brillaba con un resplandor tenue. Susurraron voces apenas audibles a su alrededor. ¿Qué es lo que has desatado? Las inseguridades, los miedos, todo lo que había querido escapar regresaba con ferocidad. Marcos miró el objeto. Un medallón, viejo y desgastado, pero con un poder palpable. La pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Realmente quería confrontar lo que había liberado? Pero al mirar a su alrededor y encontrar la mirada de la mujer reflejada en las sombras, supo que no tenía elección. El suelo vibraba, la granja vibraba, y un nuevo terror le abrazó. ¿Era este el principio del final o una condena eterna? ¿Sabría encontrar la verdad oculta en la oscuridad que lo rodeaba? La risa sombría volvió, y en su pecho la oscuridad comenzaba a encajar, como si buscara un lugar para vivir. ¿Podía aún encontrar una salida? ¿O se había convertido en parte de la maldad que había querido dejar atrás? La respuesta se desvanecía en el aire denso, dejando solo. Preguntas. Marcos estaba allí, atrapado entre el terror y la confusión. Su cuerpo temblaba mientras las sombras alrededor parecían cobrar vida. Lucas, con su rostro distorsionado por el miedo, no le daba tregua. ¿Eres uno de ellos, hermano? Resonaba en su mente como un eco interminable. El ambiente se volvió inquietante, como si el aire mismo tuviera peso. Un sudor frío le empapaba la frente. ¡Mátalo!, había gritado Lucas. Pero, ¿quién era el verdadero enemigo? La risa distorsionada parecía surgir de todos los rincones. Marcos sintió que algo dentro de él se retorcía, como una sombra buscando salir. Las imágenes distorsionadas en el espejo lo miraban con ojos vacíos, y la figura de la mujer seguía ahí, atrás de él, suplicando ayuda. Pero algo se movía en la penumbra, algo tenebroso que se hurlaban en su angustia. Y entonces sucedió. Una sombra surgió detrás de él. Era oscura con formas indescriptibles. Marcos se volvió lentamente, la adrenalina bombeando en sus venas. La presencia era más que un espectro. Era una manifestación de su propio terror. Una oscuridad que había estado escondida en su propia alma. A medida que retrocedía, la sombra se acercaba, extendiendo un brazo que se transformaba en un tentáculo de oscuridad. Fue un instante, un susurro, y, de repente, otro ser apareció. Era otra figura, igual de etérea y aterradora. Esta vez, sin embargo, un rayo de luz iluminó momentáneamente su rostro. Era él mismo. «No, no puede ser», susurró Marcos, tratando de darse sentido a lo que veía. Era su propio reflejo, pero distorsionado, cruel, como si cada elección errónea que había hecho estuviera manifestándose en aquella forma espectral. Eran sus ambiciones, sus miedos y sus secretos desgarradores cobrando vida en esa proyección. La risa de las sombras se intensificó, girando a su alrededor como un coro siniestro. «Eres tú quien nos ha traído aquí. Tus decisiones nos han encadenado a este lugar», dijo la sombra con su voz, una mezcla de ecos propios y ajenos. Una ráfaga de terror lo envolvió. Era cierto, en su búsqueda por huir, había traído consigo un horror impensable. La granja no solo era un refugio de maldiciones ajenas, era un receptáculo de sus propios errores. Intentó correr, pero el suelo debajo se abrió, como si la misma granja reclamara su presencia. Sus amigos, las risas vacías, los rostros distorsionados, todos los recuerdos en su mente se volvían pesados. «No huyas de lo que eres», resonó la voz de la mujer detrás de él, cada palabra retumbando como campanas en una cripta.
y entonces sintió un tirón, como si un lazo invisible lo hubiera atrapado. Un grito ahogado escapó de sus labios. Al mirar al espejo, las imágenes ahora eran totalmente ajenas. Su infancia, sus padres, el viejo pueblo, todo desvaneciéndose en un torbellino de color y sombra. La risa se detuvo abruptamente. Un silencio pesado llenó el espacio, como si el aire mismo contuviera la respiración. De repente, Lucas, o lo que quedaba de él, extendió la mano. «Ayúdame, tú eres el único que puede liberarnos». Su voz se tornó desesperada, y en ese momento Marcos sintió que todo a su alrededor se desmoronaba. La figura de la mujer apareció. De nuevo, esta vez más clara. El pasado es solo el comienzo, Marcos. Despierta. Con un grito que rasgó el silencio. La oscuridad lo engulló y todo se volvió negro. Abrió los ojos nuevamente, pero nada era como antes. Estaba solo en la granja, rodeado de sombras que ahora parecían más amenazantes que cuando había llegado. Pero había algo más. En sus manos, un objeto antiguo brillaba con un resplandor tenue. Susurraron voces apenas audibles a su alrededor. «¿Qué es lo que has desatado?» Las inseguridades, los miedos, todo lo que había querido escapar, regresaba con ferocidad. Marcos miró el objeto, un medallón, viejo y desgastado, pero con un poder palpable. La pregunta lo atravesó como un rayo. ¿Realmente quería confrontar lo que había liberado? Pero al mirar a su alrededor y encontrar la mirada de la mujer reflejada en las sombras, supo que no tenía elección. Fue cuando el suelo bajo sus pies empezó a temblar que el miedo se convirtió en terror absoluto. Una grieta se abrió lentamente, desgarrando la madera con un crujido ensordecedor. La figura de Lucas, ahora completamente distorsionada, comenzó a reír, y detrás de él, una sombra más oscura emergió de la grieta. No era solo el horror que había traído, sino una entidad que había estado esperando. Un antiguo ser que reclamaba su alma. «Marcos», la voz de Lucas se tornó agónica. «Es la razón por la que estamos aquí». Las sombras giraron, fusionándose en un remolino que desdibujaba la línea entre la realidad y la ilusión. «¿Quién eres?», gritó Marcos, su voz resonando con desesperación. La sombra se alzó, mostrando contornos grotescos, y en su interior vio reflejados los rostros de aquellos que había perdido. Eran sus amigos, miembros de su familia, todos esperando una respuesta. «Eres el elegido», bromó la sombra, «pero el precio es tu vida». Marcos sintió que la realidad se liquefactaba. Cada sonido menguaba en un susurro ahogado. El medallón en su mano comenzó a brillar con más fuerza, pulsando como un corazón. «Tómalo, transforma el horror», resonó la voz de la mujer entre las sombras. En un instante, su elección. «Despierta, Marcos», gritó la mujer, su voz ahora llena de urgencia. La puerta del destino se había abierto, y en ese momento entendió que su mayor miedo no era la sombra, sino lo que el espejo reflejaba en su verdadero ser. ¿Podía aceptar lo que encontró en su interior? La pregunta resonaba en su mente, mientras la oscuridad se disolvía en un torrente de luz. ¿Sería capaz de enfrentarse a su propia horrorosa realidad o sería parte de ella para siempre? Marcos parpadeó. El silencio pesaba a su alrededor como una losa. Todo era blanco, pero pronto el brillo se desvaneció, llevándose consigo la luz. Su corazón latía rápido, casi como si luchara por escapar del desastre inminente. La figura de la mujer resonaba en su memoria. «¡Despierta!». Pero los ecos no se detuvieron ahí. Las sombras comenzaron a deslizarse a su alrededor con un murmullo, un susurro de voces conocidas. Sintió un tirón en su estómago, un estremecimiento que recorría su columna vertebral. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó.
No tenía respuestas, pero la sensación de que todo estaba a punto de cambiar lo hizo temblar. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio, una voz que hizo eco en su mente. «¡Ayúdame! ¡No hay tiempo!». Cuando se giró, la figura de Lucas había cambiado. Ahora sus ojos eran vacíos, como ventanas a un abismo. «Todo lo que creías es una mentira», dijo con un tono lleno de desesperación, como si él mismo estuviese atrapado en un juego de sombras. El ambiente se hizo más pesado, la temperatura bajó y un aire helado le quitó el aliento. «¿Quién eres realmente?», preguntó Marcos, intentando contener su creciente ansiedad. Pero Lucas sonrió, esa sonrisa torcida que lo llenó de pánico. «Soy tu única conexión con el pasado». Su voz resonó. «Y ahora, lo mejor que puedes hacer es seguirme». Marcos sintió cómo su mundo se tambaleaba. La granja ya no era solo un lugar perdido en el tiempo. Era un portal, un umbral donde las realidades se entrelazaban y donde los ecos del pasado se manifestaban. «No puedes irte, Marcos. Nunca puedes irte», murmuró el ecosistema de sombras. Una vibración recorrió el suelo. Marcos miró hacia abajo y vio fracturas extendiéndose como serpientes. «¡Corre!», le gritó su instinto, pero antes de poder moverse, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez con más fuerza. «Él no es quien parece. El verdadero enemigo está en tu interior». La revelación lo golpeó como un balde de agua fría. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero las sombras comenzaban a girar a su alrededor como un torbellino oscuro. Se convirtió en un caos. Marcos trató de abrirse paso, pero las sombras lo absorbieron, empujándolo hacia el abismo. Lucas lo miró con una expresión de triunfo extraño y se volvió hacia la oscuridad, su figura alzándose como un rey en medio de un reino marchito. «Ahora todo tiene sentido, Marcos. ¿Vas a liberarte o quedarte atrás?». Fue entonces cuando una explosión de luz borrosa rompió las sombras. Vio visiones de recuerdos perdidos, de su madre advirtiéndole que nunca regresara, de sombras familiares que le susurraban en la oscuridad, ni recordando las advertencias que había desestimado. «Despierta, Al». «Verdadero horror», resonó una voz antigua en su mente. Fue un momento, un instante que pareció extenderse hasta la eternidad. De repente, todo se volvió caótico. Las sombras comenzaron a retorcerse, y lo que él había tomado como un refugio se transformó en un laberinto terrorífico. La figura de Lucas se retorció, como si sus huesos se dividieran y se desvanecieran en un caos de horror. «Tus decisiones, Marcos, tus decisiones nos han destruido a todos», gritó antes de desvanecerse en un grito inaudible, convirtiéndose en polvo en el aire. Marcos, temblando de miedo, enredado en la confusión, se dio cuenta de que las sombras se apretaban más firmemente a su alrededor. Las paredes de la granja empezaron a cerrar y el suelo tembló. «¿Qué quieres de mí?», aulló. La voz desgarradora se perdió entre los ecos de las sombras. Sin embargo, no hubo respuesta. En cambio, la mujer comenzó a disolverse en el aire, sus ojos llenos de una mezcla de pena y condena. Primero el silencio, luego un estallido de voces, una mezcla de risas y llantos. La granja se partió y se desnudó, revelando un abismo lleno de secretos y tamegala. Marcos sintió que todo lo que había creído se desmoronaba como un castillo de arena. «Escápate», un susurro lo atravesó, y de repente la verdad resonó en su mente como una campana. «Todo lo que has hecho fuiste tú todo el tiempo», gritó la voz de aquel oscuro reflejo en el espejo. Y en ese momento todo dio un giro inesperado. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La última palabra de la mujer quedó resonando, cuestionando su propia existencia. ¿Era él quien controlaba su destino, o solo otra sombra atrapada en el ciclo?
Mientras su mente luchaba por encontrar respuestas en el caos, una risa ensordecedora estalló en el aire, envolviéndolo en una niebla de horror. La granja había dejado de ser un refugio. En ese instante, Marcos comprendió que el verdadero horror no era solo su pasado, sino el futuro que le esperaba. ¿Podría enfrentar lo que venía? ¿O estaba destinado a convertirse en otra sombra atrapada en la maldición de la granja maldita? Marcos parpadeó. El silencio pesaba a su alrededor como una losa. Todo era blanco, pero pronto el brillo se desvaneció, llevándose consigo la luz. Su corazón latía rápido, casi como si luchara por escapar del desastre inminente. La figura de la mujer resonaba en su memoria, despierta, pero los ecos no se detuvieron ahí. Las sombras comenzaron a deslizarse a su alrededor con un murmullo, un susurro de voces conocidas. Sintió un tirón en su estómago, un estremecimiento que recorría su columna vertebral. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. No tenía respuestas, pero la sensación de que todo estaba a punto de cambiar lo hizo temblar. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Ayúdame! ¡No hay tiempo!». Cuando se giró, la figura de Lucas había cambiado. Ahora sus ojos eran vacíos, como ventanas a un abismo. «Todo lo que creías es una mentira», dijo con un tono lleno de desesperación. El ambiente se hizo más pesado, la temperatura bajó, y un aire helado le quitó el aliento. «¿Quién eres realmente?», preguntó Marcos, intentando contener su creciente ansiedad. Pero Lucas sonrió, esa sonrisa torcida que lo llenó de pánico. «Soy tu única conexión con el pasado», su voz resonó. «Y ahora, lo mejor que puedes hacer es seguirme». Marcos sintió cómo su mundo se tambaleaba. La granja ya no era simplemente un lugar perdido en el tiempo. Era un portal, un umbral donde las realidades se entrelazaban y donde los ecos del pasado se manifestaban. «No puedes irte, Marcos. Nunca puedes irte», murmuró el ecosistema de sombras. Una vibración recorrió el suelo. Marcos miró hacia abajo y vio fracturas extendiéndose como serpientes. «¡Corre!», le gritó su instinto. Pero antes de poder moverse, la figura de la mujer apareció de nuevo, esta vez con más fuerza. «Él no es quien parece. El verdadero enemigo está en tu interior». La revelación lo golpeó. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero las sombras comenzaban a girar a su alrededor como un torbellino. Se convirtió en un caos. Marcos trató de abrirse paso, pero las sombras lo absorbieron, empujándolo hacia el abismo. Lucas lo miró con una expresión de triunfo extraño y se volvió hacia la oscuridad, su figura alzándose como un rey en medio de un reino marchito. «Ahora todo tiene sentido, Marcos. ¿Vas a liberarte o quedarte atrás? En un instante». La oscuridad se cerró a su alrededor y un sonido retumbante llenó el aire, como si la propia granja reclamara su esencia. Las paredes comenzaron a temblar, revelando símbolos antiguos en la madera, aquellos que había ignorado antes. Palabras enredadas emergieron de las sombras: sangre, culpa, renacimiento. Marcos sintió como un terror profundo se apoderaba de él. De repente, una luz intensa brilló desde el medallón en su mano y una voz resonó en su mente, advirtiéndole que se alejara del peligro. «No mires atrás», susurró la voz de la mujer, ahora más claridad en su tono. Pero, ¿podía confiar en ella? ¿O era otra sombra con una agenda oculta? La lucha interna lo consumía. Cuando miró hacia atrás, sucedió lo inesperado. Lucas, ahora transformado, se abalanzó hacia él, pero en lugar de un ataque, lo abrazó fuertemente, provocando un escalofrío que recorrió su cuerpo. «¡Despierta al verdadero horror!», gritó. Marcos sintió el peso de aquella carga, una conexión entre él y los secretos de la granja. En un giro repentino,
Lucas se desvaneció en un torbellino de sombras, dejando atrás solo un eco de su risa. El suelo bajo sus pies se partió, revelando un abismo donde figuras espectrales se arrastraban, sus rostros torcidos en agonía. Las sombras se alzaron revoloteando a su alrededor, y en un momento de claridad devastadora entendió que eran las almas que había perdido, reclamando una salvación que él no podía ofrecerles. «¡Marcos, sálvanos!», clamaron, sus voces llenas de desesperación. Se vio rodeado por su pasado, la tristeza de cada pérdida, la culpa de cada decisión. El eco de sus risas vacías lo asfixiaba. ¿Dónde nació esta maldición? ¿Soy yo el responsable?, se preguntó, mientras las sombras lo empujaban cada vez más cerca del abismo. Cuando pensó que no tenía salida, el medallón brilló más intensamente, revolucionando la oscuridad a su alrededor. Un grito reverberó por la granja. Era un grito que atravesaba la distancia, resonando en su alma. Los gritos marchitos se transformaron en un lamento colectivo. En su mente visualizó la granja como un ser vivo, alimentándose de sus temores, reclamando sus secretos más oscuros. «Todos somos parte de esto», gritaron las sombras de sus amigos. Justo cuando la oscuridad parecía reclamarlo, una luz cegadora emergió, arrojando la verdad sobre el lugar. Secretos antiguos comenzaron a desnudarse. La conexión que lo ataba a Lucas se reveló como un pacto ancestral, uno que él nunca supo que había tomado. Mientras la luz lo envolvía, una risa distorsionada resonó en su mente. La granja no solo guardaba una maldición, la maldición era él. En ese instante perturbador, sus pensamientos vacilaron. Todo su mundo, su identidad, todo lo que sabía se desmoronaba. La pregunta ya no era cómo escapar, sino podría enfrentar lo que realmente era antes de que las sombras lo reclamaran para siempre. Marcos sintió como la luz del medallón iluminaba su rostro, como si revelara en él un nuevo propósito. La verdad había pesado sobre su alma. Él era el centro de este antiguo horror. Con un grito ensordecedor, el abismo se abrió a sus pies, revelando la oscuridad que tanto había tenido. Las sombras danzaban, susurrando secretos antiguos y clamando por liberación. «Este es el momento», pensó con fuerza. La figura de la mujer emergió de la neblina, sus ojos desbordando una mezcla de dolor y esperanza. «Deténlo, Marcos. No permitas que la oscuridad te consuma», suplicó, su voz resonando con una claridad penetrante. Con un leve movimiento, él alzó el medallón. La luz creció como un sol naciente, atravesando las sombras que intentaban envolverlo. Los gritos de la granja se convirtieron en un coro ensordecedor de almas atrapadas. Miró hacia Lucas, que había dejado de sonreír. Ahora su rostro mostraba angustia, como si estuviera dividido entre la luz y la oscuridad. «No, no puedes llevarme contigo. No más», gritó, desatando una ola de energía que comenzó a disolver las sombras. Con cada latido de su corazón, las memorias de quienes había perdido surgieron, iluminando su determinación. Su madre, su pueblo, todos merecían ser liberados. «Eres parte de esto. Nunca dejarás de serlo», susurró Lucas, extendiendo un brazo. Pero al contacto con la luz, su figura empezó a desvanecerse, como si el medallón lo absorbiera. Marcos entendió que no solamente lucha por su vida, debía liberar a todos aquellos que lo habían seguido al abismo. «Tú eres el verdadero enemigo. La oscuridad no puede ganar». Con esos pensamientos, concentró su energía en el medallón. Un destello brillante explotó hacia el cielo, ahogando la risa y los gritos, en un estruendo abrumador. La granja tembló, los cimientos crujieron, como si todo el lugar estuviera siendo purificado. Las sombras se agruparon,
como un torbellino oscuro. Sintió que todo su ser se desmoronaba, pero había algo en su interior que luchaba con fuerza. Siguió pensando en cada alma, cada lágrima, cada sonrisa. La luz del medallón se intensificó y de repente la oscura atmósfera se quebró. En un último intento desesperado, se arrojó hacia adelante, dispuesto a abrazar el abismo. Un estallido de luz y sonido lo envolvió y luego todo se apagó. Al abrir los ojos, Marcos se encontró en medio de un bosque. El aire fresco y lleno de vida. La granja había desaparecido. Respira mientras esa luz ya no lo atrapa. Pero algo en su interior seguía inquieto. A lo lejos oyó el murmullo del viento, que llevaba consigo susurros familiares. ¿Logré liberar a todos? ¿O son solo ecos de lo que fue?, se preguntó mientras se adentraba al bosque. El camino parecía eterno, y aún no podía sacudirse la sensación de ser observado. Había algo más allá de los árboles que vigilaban su paso, algo que lo aguardaba. Todo esto ha sido solo un inicio, musitó, el frío recorriéndole la espalda. Su corazón latía con fuerza, su piel erizándose. La intensidad del horror había desaparecido, pero el misterio permanecía. ¿Realmente había escapado? La pregunta retumbaba en su mente mientras avanzaba. Una sombra, al borde de su visión, lo hizo mirar hacia atrás, pero no había nada. Sin embargo, el aire se tornó pesado, como si todo estuviera esperando. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Da me gusta al video ahora. Eso hace que el algoritmo funcione. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Tu voz es vital. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan saber este desenlace. Si esta historia les ha impactado, deben suscribirse ahora. No esperen ni un segundo más. Comparte con alguien que necesite saberlo antes de que sea demasiado tarde. Tu apoyo es esencial y lo necesitamos ahora más que nunca.